Hola, mi nombre es Karen Fariña, alumna de la carrera de Trabajo Social Online de la Universidad UNIAC. En esta oportunidad les voy a presentar una entrevista, ¿cierto? Semiestructurada del curso de Taller de Expresión Oral. Esta entrevista tiene como objetivo, ¿cierto?, conocer los efectos que ha tenido las clases virtuales debido a la pandemia COVID-19 en un adolescente. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Dinamarca, ¿Qué edad tienes tú? 15, ¿En qué colegio estudias? en el Instituto Nacional. Ya. Entonces, Juan Pablo, como lo dije ahora en la presentación, el objetivo es conocer, ¿cierto?, cómo ha sido la dinámica y se ha afectado o no, positivo o negativamente, las clases virtuales. Ya. ¿Ya? Mira, para comenzar, la primera pregunta es, ¿qué métodos utilizaste para aprender esta modalidad? Mm, Utilicé páginas web como YouTube, Google, Wikipedia y también algunos documentos, archivos que mandaban los profesores. ¿Cómo fue la conexión con tus docentes? A esto me refiero si fue fluida la comunicación o fue más bien pobre. Fue mala porque a veces habían problemas de conexión y no lográbamos tener una buena conexión con los docentes. O sea, no había como una relación muy fluida. No, Además de tus profesores, ¿tuviste a alguien en específico que te ayudara a resolver tus dudas? no, ¿Cómo entonces lo resolvías? por página web, Solamente con ese método. sí. Entonces, con tus papás no tuviste una ayuda de acuerdo a tus dudas con las clases virtuales. No me apoyé en ello. Pero en el sentido que no te apoyaban porque te dejaban solo o porque ellos tenían otras ocupaciones. Porque tenían otras ocupaciones, ¿Tus papás trabajan? sí, Papá, mamá. los dos. Ah, ya. Entonces, de acuerdo a lo que tú me estás señalando, ¿cierto? De cómo hacía efectiva, ¿cierto? Y cómo pudiste manejar, entre comillas, ¿cierto? Las clases virtuales, ¿cómo consideras tú que fue tu rendimiento escolar el año pasado, sobre todo? Fue muy malo ¿Por qué? porque puede haber problemas de conexión y en lo personal las clases online yo no entendía nada. Ya. Ahora bien, ¿tú crees que tu rendimiento hubiera sido mucho mejor si hubieras tenido las clases de forma presencial? Sí, ¿Por qué? porque siento que cuando hay un docente enfrente de la pizarra es más fácil de entender, no hay problemas de conexión, lo tení ahí presente, ahí mismo le voy a hacer las preguntas que queráis y él te las va a responder. Ya. Juan Pablo, mira. Y tú como niño, ahora ya adolescente, ¿cierto? ¿Te afectó a ti emocionalmente estar tantas horas frente a un computador, estar tantas horas encerrado, por así Sí, decirlo? sí, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te afectó? porque estaba muy solo, no tenía amigos, como era colegio nuevo, no tenía amigos, estaba solo. Ah, no pudiste conocer a nadie en No, ese lapso. no, ¿Cuánto tiempo tuviste de clases presenciales? como 2 semanas máximo. 2 semanas. Y después encerrado. Sí. Ya. Ahora, por último, Juan Pablo, ¿cómo ves tú en el futuro de la educación si a ti te dijeran, no sé, mañana que las clases virtuales van a ser de forma indefinida? ¿Lo ves que va a ser positivo o lo ves como una forma negativa en la educación? Negativa. ¿Me podría explicar por qué? Porque siento que el rendimiento de los estudiantes va a bajar mucho, ya que es súper importante la presencialidad de un docente enfrente de la pizarra. Qué bueno. Entonces, de acuerdo a esta entrevista que tuve contigo, podríamos decir que, en resumidas cuentas, para ti, y yo creo que a lo mejor para la mayoría de los alumnos, les afectó la pandemia, ¿cierto? Y las clases virtuales no han sido muy enriquecedoras para que ustedes puedan generar conocimiento. Sí, ¿Sí? Efectivamente es así. sí, Ya, entonces te agradezco mucho las respuestas que me diste en la entrevista para dar una nueva visión, ¿cierto?, en cuanto a la educación. ¿Ya? ya, Que estés bien. ya, gracias.